Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a mostrar una posible implementación de la relación muchos a muchos en un ejemplo práctico. Acá tengo un formulario que va a permitir agregar una noticia. Esa noticia va a tener varios autores y vamos a suponer que el autor puede crear muchas noticias. Entonces, apenas ingreso a mi página con la petición agregar noticia, tengo un par de botones que me va a permitir buscar el autor si es que ya está en la base de datos y si no está, agregarlo al autor. Vamos a ver, voy a poner un autor que no conozco su nombre, por decir algo, ¿sí? Voy a buscar y me va a decir el autor no existe, ¿sí? Entonces voy a agregar un autor, vamos a ponerle un apellido autor, un nombre autor y lo vamos a crear. Cuando se crea con su ID correspondiente. Fíjense que vamos a buscar uno que ya esté. Supongamos que buscamos uno que ya existe en la base y ya me lo agrega, ¿no es cierto? Entonces, eso va a favorecer un poco la integración y la forma de ir incorporando estos muchos autores que puede tener la noticia. Simplemente es un ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo de título, noticia. Y acá vamos a poner ejemplo, resumen de noticia. ¿Sí? Le vamos a agregar y van a ver que en la base de datos, ¿sí? En noticia ya va a aparecer esta última noticia que hemos puesto acá, ejemplo, ¿sí? En autor van a ver que los que ya estaban, ¿no? Que habíamos incorporado o habíamos buscado, no se duplican, sino que están ahí y lo que hemos puesto como nuevo, ahí aparece también. En la tabla relacionada también van a aparecer esa múltiple relación. Fíjese, la noticia 35 está ligada con estos ID de autor, ¿sí? Entonces eso está hecho, vamos a ver cómo es el código para esto. Tengo un formulario de noticias. Aquí el formulario de noticias tiene dos botones, ¿no? Uno abre un modal distinto, este abre el buscar autor y este abre el agregar autor, que lo único que se diferencia son los distintos campos. Uno solamente va a tener para ingresar por apellido, que es la búsqueda que estoy haciendo, y el otro los campos completos para ingresar los datos del autor, que es nuevo en la base de datos. Además tenemos un formulario de noticias, que viene a recoger un objeto noticia del formulario que ya van a ver que lo estoy cargando desde el control. Y va a llamar a través del input submit agregar noticia, a través del método post. Tal vez habría que pensarlo un poco mejor. Si tienen alguna idea, lo dejan ahí en el comentario. ¿Sí? Tal vez al comienzo no debería estar, no se debería mostrar, pero bueno, es una idea, ¿no? Es simplemente para hacer una práctica. Bueno, están los campos relacionados con la noticia del formulario, que después va a pasar hacia el controller y va a ir en las distintas capas a guardarse en la base de datos. Y acá está el botón de tipo submit, que va a ejecutar esta acción que decía por acá, agregar noticia, ¿sí? Ahí está. Luego tengo la tabla en la que se muestran los distintos autores de la noticia, ¿sí? Que va a recuperar, ¿no? De mi controller también va a venir un listado de autores. Yo lo voy a ir recorriendo en each por cada autor y voy a ir mostrando sus elementos. Vamos a ver el modal. Los modales son muy parecidos, en realidad es un modal muy básico que tiene como elementos importantes la action distinto, ¿no? Uno va a buscar y el otro va a agregar. Viene el autor del formulario, que este es otro objeto que viene del control, que ya tenemos tres, ¿no? El listado, que recién lo dije,
y la noticia. Son 3 objetos que vienen a agregarse dentro del el modelo a la hora de renderizar la vista de noticia form. Entonces ahí está autor del for también, que ya está viniendo del controller. El método también es post, y lo que vamos a hacer es desplegar nuestros label e inputs relacionados con el autor. En este caso, como es búsqueda, solamente va a tener el apellido, va a buscar el apellido. Eso es lo que se hace, va a buscar el autor, ahí lo dice, el input submit. Y por acá tenemos el otro modal, que es el agregar, que lo único distinto que tiene en todo caso es la llamada a agregar autor y la cantidad de campos que necesite para el tipo de dato autor. Después lo único que hace es agregar el autor. Finalmente hay un campo que simplemente me va a mostrar el error, ¿no? Que ya van a ver cómo lo estoy manejando, si es que el autor no existe. Así que si la búsqueda del autor falla, me va a remitir hacia este campo que está por acá. Vamos al controller. En el controller tenemos primero una llamada a través de getMapping a agregar noticia. Acá lo que hacemos es mandarle los atributos iniciales, si lo quieren ver así, una noticia. Se va a ir a buscar todos los autores, que ya van a ver cómo estamos implementando esto. En realidad estoy ahí utilizando una variable auxiliar de un listado de autores para después incorporarlo. No está yendo, digamos, a la base de datos a buscar los autores, sino que simplemente quiere encontrar los autores relacionados con esta noticia. Por eso es que ahí utilizamos una variable auxiliar y un autor. Cuando vuelve a través de la carga de la noticia, lo primero que voy a hacer es que busque o recupere de nuevo el listado de todos esos autores que vieron que en la medida que yo iba creando se iban agregando al listado, ¿no? Ya sea que fueran autor que ya estuviera en la lista, ¿sí? Ahí, o ya sea que lo tuviera que agregar. Estos están en una lista por aparte. Entonces, cuando yo hago agregar noticia, esta lista es la que viene y se va a incorporar a mi lista de autores que está en la clase noticias, como un listado de autores. Una vez hecho eso, se intenta guardar la noticia. Si me da un error, vamos a venir por la variable que permita capturar ese error intentando guardar la noticia. Finalmente, cuando salgo, lo que hago es borrar ese listado o reiniciarlo, porque ya he creado la noticia, entonces voy a intentar crear otra noticia y tiene que aparecerme los campos limpios de esa tabla, ¿no? Fíjense que hago agregar noticia acá y esa tabla o ese listado se borra. ¿Sí? El postmapping de los modales, decía que tengo dos, uno agregar el autor y el otro es buscar el autor. Son muy parecidos. Veamos primero cuando voy a agregar el autor porque no estaba en la base de datos, entonces voy a intentar guardar y si no salta un error, ¿no? Y vuelvo a llamar a la misma petición de agregar noticia. Y si es buscar, acá lo primero que voy a intentar hacer es precisamente eso, buscar el autor. Acá voy a ir a la base de datos a buscar el autor. Y si lo encuentra, va a intentar guardar el autor encontrado, ¿no? Guardar el autor encontrado. Ahí va a haber una diferencia entre guardar autor y guardar el autor encontrado, que ahora enseguida lo vemos.
Recuerden que acá el autor no existe, entonces tengo que guardarlo en la base de datos, y acá el autor existe, con lo que no hay necesidad ya de guardarlo en la base de datos. Por eso la diferenciación entre guardar autor encontrado y guardar autor. Este lo guarda en la base de datos y este lo que va a hacer es almacenarlo en el listado ese que tengo ahí para posteriormente guardar la noticia. Si hay error, bueno, va al formulario de error. Fíjense que acá, si yo quisiera, porque este es el error que me daba, ¿no? Que mostraba, mejor dicho, en la búsqueda, ¿sí? El error queda acá, digamos, pues yo cierro la ventana modal y el error ya se pierde. Entonces lo que hago es conservar el error pasándole el model que contiene el atributo forAutorError. Va a venir, ¿no es cierto?, al método crear noticia con el model, ya con algún dato incorporado. Va a incorporar otros datos, pero ya voy a tener este error que está acá, que me va a permitir hacer esto, ¿no? Buscar un autor que no tengo, ¿sí? Voy a buscar un autor, no lo encuentro, y entonces cuando vuelvo a cargar la página, fíjese cómo lo está llamando, ¿no? Ha quedado en buscar autor, que era la última petición, y por eso es que me trae el error al model, a través del model me trae el error diciendo que el usuario no existe. Son distintas formas de llamar, habíamos dicho, ¿no?, a los métodos que están aquí en el controller. Bueno, eso es lo que hice ahí para que se muestre ese error. También lo podría haber hecho con por cierto, ¿sí? Pero ahí simplemente, fíjense que abrí la petición para que lo capture get de agregar noticia. En cambio acá llamé al método. Vamos a ver cómo está ahora el autor service para que vean qué es lo que estamos trabajando allí. El autor service es una interfaz que tiene guardar autor encontrado con el autor que viene o guardar autor. Ya ves la diferencia entre uno y otro. Buscar autor. Como el buscar me está devolviendo una opcional, yo voy a mandarlo a través de la excepción, que es la que mostraba el error por allá. Buscar todos los autores, me devuelve un listado de autor, y borrar todos los autores simplemente va a reiniciar el list que tengo por acá. Vamos a ver la implementación. Así como se lo había dicho. Acá yo en el servicio estoy incorporando este listado auxiliar, ¿no? Acá estoy capturando este listado auxiliar. El listado auxiliar es un listado de autores que se inicia cuando yo estoy llamando a esta implementación. Entonces, cuando guardo un autor, no lo estoy guardando en la base de datos, fíjese, sino que lo estoy agregando a mi list, a mi listado auxiliar, que después recién se va a agregar a la base de datos cuando vaya a guardar la noticia en realidad. Es distinto si tengo que guardar el autor, porque acá era que el autor no estaba, no existía en la base de datos. Entonces lo que primero hago es guardarlo en la base de datos y después lo agrego al listado, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia entre guardar el autor encontrado, que ya estaba en la base de datos, y guardar el autor, entonces lo tengo que guardar primero en la base de datos. Otro de los métodos de por acá era buscar el autor, que como dije es un opcional en find by apellido. Por eso es que tengo que indicarle que el autor no existe, que es ese mensaje que se está mostrando por acá. En buscar todos, simplemente no estoy yendo a la base de datos a buscar todos los autores, sino que estoy mostrando mi listado auxiliar, porque estoy buscando, tal vez el nombre debería ser buscar todos los autores de la noticia, para que se entienda, ¿no? Y borrar todo, fíjense que lo único que hago es borrar el array list o generarlo de nuevo, ¿no? Veamos cómo está la clase noticia. La clase noticia no tiene mucho, tiene una fecha, tiene un título, tiene un resumen. Tengo un campo many to many, que es el listado de autores, ¿no? El list de autor. Fíjense una cosa, no está puesto como cascada all, porque si pongo como cascada all, lo que va a intentar hacer es que cuando tenga una noticia, un autor, mejor dicho, que ya existe,
me va a tirar un error. Poniéndolo así, si el autor no existe, también me va a tirar un error. Por eso es que tuve que separar ahí entre un autor que busca y se encuentra y un autor que no, que es nuevo, entonces lo tuve que guardar, como vieron, primero en la base de datos. Ahí está entonces mi list de autores. Fíjense que en la implementación de la noticia, lo que hago es agregar una fecha porque es un campo, entonces le tengo que indicar la fecha de hoy y guardo la noticia. Entonces allí no hay ningún problema porque la noticia ya venía con todo el listado ya incorporado. Y si mal no me acuerdo, eso creo que es todo lo que estoy haciendo en esta muestra. Ahí lo vieron, entonces ya funciona. Lo mostramos de nuevo. Si buscan autor, que no existe, me tira el error, ¿sí? Si agregan autor, va a agregar el autor. Si busca uno de los que existe, me lo va a agregar. Y yo después pondré los campos adecuados a la noticia. Y se agrega, ¿sí? Y ahí está funcionando como ya habíamos mostrado anteriormente. Bien, espero que les sirva, que sea de utilidad. Nos estamos viendo. Saludos, gracias.